Listo, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra charla. Primero que todo, pues buenas noches. Me presento, veo algunas caras conocidas, otras nuevas. Entonces, mi nombre es Gabriela Díaz, soy la actual presidenta de Imigus. Contándoles un poco más acerca de este grupo de interés, pues lo que tienen que saber es que es un espacio seguro en donde todos pueden opinar, participar. Si no sabemos algo, entre todos lo buscamos. Entonces, pues siéntanse muy cómodos y sobre todo bienvenidos. Esta es nuestra primera charla del semestre, por eso pues quiero hacer esta introducción y aprovecho para contarles que este semestre la idea de la dinámica es que vamos a hacer charlas de actualización clínica. Entonces vamos a estar mirando diferentes guías recientes que han salido y pues comentándola entre todos. Entonces, ya para dar pie pues a esta charla, vamos a ver anemia en enfermedad renal crónica. Nuestro expositor a cargo es Juan Pablo Esteban, estudiante de séptimo semestre, y nuestro tutor que nos ayudó pues en esta charla es el doctor Julián Camacho, que es residente pues de primer año de nuestra universidad y ya nos ha acompañado en otras charlas. Entonces, si quieres, Juan Pablo, ya cuando nos quieras compartir pantalla e iniciar. Listo, permítame en un momento, comparto pantalla y ya comenzamos con la exposición. Aprovecho para contarles que si asisten al 70% de las charlas, se les va a dar un reconocimiento como miembros activos de pues, este grupo de interés para que estén muy pendientes del link de asistencia y de las próximas charlas. Listo, ¿me podrían confirmar si ya ven mi pantalla? Sí, sí, ya sé. Listo, entonces pues me presento, como dijo Gabriela, yo soy Juan Pablo Esteban, estudiante de séptimo semestre y pues el día de hoy les voy a hablar sobre la actualización de la guía de la CAIGO en anemia para enfermedad renal crónica, pues que salió este año. Entonces, pues este es nuestro breve contenido, pues son 8 puntos que va a ser la introducción, la anemia en la enfermedad renal crónica, la fisiopatología, el diagnóstico, la terapia con hierro, la terapia con estimuladores de eritropoyetina y nuevos agentes que hay en el mercado, las transfusiones y pues unas breves conclusiones de nuestra charla. Entonces, para empezar, pues quiero hablarles sobre la KIGO. La KIGO básicamente es la de Kidney Disease Improving Global Outcomes, que es como la máxima organización de nefrología que trata sobre la falla renal y todos los diagnósticos relacionados, pues entre ellos la anemia. En este caso, pues sacaron una nueva guía, que es una guía que viene a reemplazar la guía anterior, que era desde el año 2012, es decir, 14 años que pues teníamos una guía un poco desactualizada y en esta guía, más allá de replantear la anemia o cambiar criterios, está mejorando, está buscando evitar el sobretratamiento, plantear nuevas recomendaciones y pues mejorar los desenlaces frente a la enfermedad en esta patología. Entonces voy a hablar rápidamente sobre la enfermedad renal crónica. Según la CAIDGO, la enfermedad renal crónica se define como la presencia de alteraciones estructurales o funcionales del riñón que persiste durante 3 o más meses y que tienen implicaciones para la salud y la funcionalidad del paciente. Estas alteraciones se evidencian por una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros sobre minuto sobre 1,73 metros al cuadrado o por datos de daño renal aún con la filtración conservada. La KiteGo, pues aquí les muestro esta imagen. Ellos básicamente lo que muestran es cómo poderla clasificar. Entonces está según la causa, según el deterioro, la falla, el nivel de deterioro que va a empezar desde G1 hasta G5, como lo pueden ver en la columna vertical, y sobre el nivel de albuminuria. Entonces tenemos el nivel A1, A2, A3, que pues va a ser desde el normal hasta el severo y pues de acuerdo a los criterios que vemos ahí, tanto de la tasa de filtración como de los niveles de albuminuria, podemos clasificar esta falla renal pues en estos estadios. Listo. Ahora sí, ya entrando en la anemia en enfermedad renal crónica, esta imagen es tomada de la guía directamente de la CAIDGO y pues nos dice cómo considerar o qué valores tenemos que considerar en cada población, desde los 5 meses hasta los 4 años, 5 años a 11, 12, 14 y ya pues en adultos mayores de 15 años, qué niveles debemos considerar.
Aquí es muy importante y quiero hacer énfasis en las posibles causas, ya que algunas van a tener que ver con el deterioro del riñón como órgano productor de eritropoyetina, la deficiencia de hierro, pérdidas de sangre como pérdidas gastrointestinales, parásitos, la misma diálisis, que es el tratamiento en estadios avanzados, problemas en la tiroides y en la glándula paratiroides, problemas nutricionales, la inflamación crónica y la misma terapia pues, de anticuerpos para eritropoyetina. Y también nos mencionan los riesgos de tener anemia en enfermedad renal crónica, como pues aumentar la mortalidad, aumentar el riesgo de daño de la falla renal, mayor riesgo cardiovascular, hipertrofia ventricular derecho y aumento de la falla cardíaca entre los más importantes. Bueno, les voy a hablar de la fisiopatología como tal de la anemia dentro de la enfermedad renal crónica y es importante, digamos, destacar tres aspectos importantes. La eritropoyetina, que es la hormona encargada de producir glóbulos rojos en la médula ósea y es producida por el riñón. Es decir, el riñón produce esta hormona y ella se encarga de señalizar en la médula ósea y decirle como, oiga, produzca glóbulos rojos. El hierro, que pues como todos sabemos, los glóbulos rojos al tener hemoglobina, esa hemoglobina tiene un componente de Ujú, hemo, ujú. que es el hierro, y al haber un déficit de hierro, pues no se puede producir, es decir, no hay como materia prima para producir este hierro. Y la inflamación crónica que va a entrar aquí una molécula que se llama hepcidina. Esa hepcidina la produce el hígado y se va a encargar como de tanto inhibir la producción de eritropoyetina, como también de inhibir la absorción de hierro en el intestino. Entonces, al haber esta inflamación crónica, se va a aumentar esta hepcidina y nos va, digamos, a disminuir los dos principales mecanismos por la cual la médula ósea pues, puede producir la sangre, los glóbulos rojos, tanto la eritropoyetina, que es la que da la orden, como el hierro, que pues es como el material, la materia prima. Y si ustedes se fijan aquí en esta imagen tomada también de la guía de la CAIDGO, nos menciona muchos de los medicamentos y dónde van a entrar estos medicamentos para evitar que estas fisiopatologías pues aumenten el estado de la anemia, como por ejemplo los estimuladores de la eritropoyetina y el hierro, que son como las principales terapias. Ahora, voy a Juan Pablo, hablarles buenas de... noches, ¿cómo está? Qué Buenas pena, yo la noches. interrumpo, puede retroceder a la diapositiva previa. Digamos que esta diapositiva es muy valiosa porque realmente es el eje central de la charla. No sé si de pronto revisó un poco de los mecanismos inmunológicos que producen esa inflamación. La idea es aterrizar la fisiopatología, en especial para las personas que nos acompañan de los semestres segundo, tercero, cuarto, aterrizarla a un escenario clínico. Entonces, no sé si de pronto revisó algo de cómo los mecanismos de inflamación y qué ejemplos triviales de inflamación aparecen para activar esa hepcidina y cómo ocurre eso. Sí, claro, permíteme, voy a hablarte un poquito más, ya que lo mencionas. Digamos que pues, la inflamación crónica, esto es un estado que va a mantener una liberación de citoquinas, entre ellas la interleucina 6, que pues Ajá. ella activa la hepcidina hepática. Y pues básicamente la hepcidina va a bloquear la ferroportina intestinal, Eso. que es la que se encarga de toda esta absorción del hierro y también va a impedir que los macrófagos, como vemos acá en la imagen, donde está el macrófago, que liberen también este hierro. Entonces vamos a tener tanto hierro secuestrado como pues no hay absorción de hierro. Entonces no va a haber ni hierro de la dieta, ni como por decirlo así, hierro funcional. Exacto. Entonces, Esa es una de las cosas interesantes que plantea la nueva versión de la CADIC, que es que tradicionalmente nosotros tenemos dos conceptos, uno que es ferropenia funcional y otro que es pues, la anemia por deficiencia de hierro o la eritropoyesis ineficaz. No sé si tiene la presentación esa gráfica o si lo va a tocar o si quiere lo repasamos como rápidamente. no, pues en este momento pues, podrías repasarlo perfectamente para pues, Listo. hacer así el Entonces, recorderis. porque yo hago énfasis en esto? Porque es el tema de la inflamación. Digamos que muchas veces cuando nosotros hacemos el tratamiento
de las enfermedades nos enfocamos en buscar medicamentos que mejoren o calienten a la persona, pero muchas veces no miramos la causa fisiopatológica que está generando este problema. En el caso de la enfermedad renal crónica, usualmente los pacientes son polimorbios, son hipertensos, son diabéticos, tienen enfermedades autoinmunes, tienen enfermedades del tejido conectivo, que lo que hacen es que mantienen una liberación sostenida de interleucina 6 en el tiempo y que produce todo este problema que usted nos está nombrando. Algo muy importante y que van a ver cuando, digamos, trabajen en su consulta de medicina general o en rutas de atención o los que ya pasaron por ginecología que vieron la 3280, les dice, manda a los pacientes a odontología. Y uno dice, pero venga, ¿por qué todos los pacientes con enfermedades crónicas tienen que ir por odontología? Y es porque la enfermedad periodontal, algo tan sencillo, es un perpetuador de inflamación. Entonces, la labor del clínico, del médico general o también del internista es buscar los productores de inflamación para ver cómo se está generando la anemia. Y de ahí va a ver usted o van a ver en la guía que hay dos conceptos. Uno, que es lo que se llamaba ferropenia funcional, que ahora lo conocemos como como pues sí, que se guarda el hierro y no se produce, tiene un nombre ahorita, se los digo. Ese es muy importante porque a esos son los que les va a funcionar los análogos de eritropoyetina y los otros análogos que usted no sabe. Y el otro escenario es donde hay un déficit total de hierro, o sea, donde se prolongó tanto esa respuesta inflamatoria o hay pérdidas de glóbulos rojos, como es en el caso de la paradoja de la uremia, que hay esas pérdidas de glóbulos rojos y es por donde se pierde la sangre en la enfermedad renal crónica, porque la uremia puede generar tanto trombosis como puede generar sangrado, y por eso es que le colocan en rojo el uremic inhibitors, que es lo que termina produciendo las pérdidas de glóbulos rojos. ¿Listo? Correcto. Entonces, pues ya continuando, quiero hacer énfasis en que digamos que los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener que siempre estar evaluándose periódicamente sus niveles de hemoglobina. El tiempo de que se va a hacer como este tamizaje, este cribado, va a depender del estadio. Entonces, la guía nos propone, digamos, que en el estadio G3, que se tenga que hacer una vez al año, estadio G4 2 veces al año, y en estadios de G5 y G5 en diálisis cada 3 meses. ¿Por qué? Ya que, como mencioné anteriormente, el riñón al producir eritropoyetina y tener un papel muy fundamental en toda esta producción de los glóbulos rojos, es importante tenerlo controlado porque a medida que el riñón va teniendo más daño y va, digamos que perdiendo su función, es muy importante saber cómo están los niveles para que el paciente no presente una anemia posiblemente asociada a la enfermedad renal crónica. Listo. Por eso, pues el diagnóstico ya en adultos, como mencioné, se hará siempre bajo el criterio de la hemoglobina. En los hombres tiene que ser una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro y en mujeres de 12 gramos sobre decilitro. Digamos que va a ser el mismo criterio para todos los estadios, independientemente si es desde un estadio muy inicial o a uno ya muy severo. Lo único que puede cambiar es tanto la gravedad de la anemia como el mismo pronóstico, pues, de esta condición. Un Ahora, segundito, qué pena interrumpo. Daniel Telles, ¿levantaste la mano? Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué hubo, Juan Pablo? ¿Qué hubo, Juli? Juanpa, no sé bueno, sobre todo para que también quedara claro un poco para todos, si tú lo tienes o si nos pueden contar un poco también. Claro, mencionamos que la eritropoyetina la produce el riñón y se entiende que en este caso está como la misma enfermedad renal lleva a que disminuya la producción, pero no sé, un poquito más hacia atrás, como en esa misma fisiopatología, si está claro un poco como, bueno, qué es lo que lleva a que el riñón produzca eritropoyetina, cómo es el estímulo, qué es lo que se daña realmente ahí para que no se produzca la eritropoyetina, o como esa partecita de la fisiopato, listo. o pues para contarla acá, no sé. ¿Me permites un momento? Pues como tal, digamos que dentro de la imagen y de la fisiopatología no lo tengo, pero digamos que puedo, digamos, como mencionarlo y destacarlo ya que pues intervienes, Daniel.
Entonces, La digamos que pues hipoxia, o sea, la respuesta puntual es la hipoxia. O sea, la hipoxia genera la producción de eritropoyetina. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y una disminución de la corteza renal, dependiendo de cuál sea la causa, para que haya, pues por eso se disminuye la producción de eritropoyetina, por la disminución de la corteza renal, de las células a veces yuxtaglomerulares, perdón, de los peritubulares, pero digamos que eso es multifactorial. Entonces, la EPO también la produce el hígado, también la producen otros tejidos. Entonces, por eso ahí el grueso de la enfermedad renal crónica es tanto la inflamación, que es la interleucina 6 más que todo, y las pérdidas crónicas debidas a la paradoja de la uremia. Perfecto, sí, exacto. era como para dejar en claro eso y como pues todo el factor que pues inducible como tal por la hipoxia que llevaba eso. Perfecto, listo, Juli, gracias. Listo, dale, ya, pues gracias a Julián por la intervención que me dio, me ayudó con esa parte. Entonces, pues les voy a hablar continuando pues con el diagnóstico. Ahora, digamos que hay que tener en cuenta que este diagnóstico de anemia debe ser, digamos que una opción después de haber descartado otras condiciones. Es decir, la anemia no siempre que la presente un paciente en enfermedad renal crónica siempre va a ser asociada a ella. Siempre tiene que, digamos que, buscarse otras condiciones que causen esta patología, que causen la anemia antes de, digamos que, asociarla con la enfermedad renal crónica. Para ello, pues, tendremos que tener en cuenta la deficiencia de hierro. Para ello serán importantes, digamos, para clínicos como la ferritina y la saturación de transferritina, deficiencias de vitamina B12 y deficiencia de folato o B9, pérdidas sanguíneas y algunos trastornos hematológicos. Entonces, aquí voy a hacer la interpretación del hierro, que pues es lo del déficit absoluto y déficit funcional, que vamos a tener un déficit absoluto cuando la saturación de transferritina sea menor al 20% y la ferritina esté en niveles bajos. Y el déficit funcional cuando la saturación de transferritina esté menor a 20% y la ferritina esté en niveles normales o incluso elevados. Ahí, esa parte es súper importante, Juan Pablo, vas muy bien. Pero es porque este casi siempre es un diagnóstico de descarte. Entonces, digamos que lo que la guía le dice a uno es, venga, si su paciente con enfermedad renal crónica tiene anemia, primero clasifique la anemia. Recordamos que la anemia se clasifica de acuerdo a los volúmenes. Usualmente la anemia de las enfermedades crónicas tiende a ser normocítica, pero en estadios avanzados puede ser microcítica. Y si hay alguna sospecha por historia clínica, y eso lo dice muy claro en el algoritmo la CADIGO, si hay alguna sospecha de que la anemia pueda ser por otra causa, búsquela, pero no la busque como a escopetazo. Entonces le pido CUMS, LDH, extendidos, reticulocitos, electroforesis de proteínas, kriptonita en sangre. No, la hago dirigida a lo que yo sospecho el paciente. Y acá le hago una pregunta de pronto al auditorio, no sé, Daniel, eh, o alguien que quiera, ¿por qué utilizamos la ferritina y la saturación de transferrina y no la combinación o el hierro total o los otros elementos del perfil ferrocinético para hacer el seguimiento y el tratamiento de la enfermedad renal crónica, pues de la anemia de la enfermedad renal crónica? Bueno, digamos que en ese sentido es porque es el que mejor se correlaciona con las tinciones de hierro o las tinciones de hierro en médula ósea. El hierro total varía incluso en el día. O sea, el hierro total casi nunca lo miramos en la clínica porque puede ser en las mañanas más alto, en las tardes puede ser más bajo y eso tiene una variación normal durante el día. Entonces no es un valor confiable. Y digamos, la TIBC, que es la capacidad de fijación del hierro, también se afecta en los estadios de inflamación. Y lo que les decía, que se nos escapaba el nombre, es el nuevo término que se utiliza para la ferropenia funcional, que se llama eritropoyesis por restricción del hierro. Ese es el nuevo término para la ferropenia funcional. Y se sigue continuando o se sigue utilizando la deficiencia sistémica de hierro. Muy bien, Juan Pablo, sigamos.
Listo, entonces pues ya vamos a entrar en todo el manejo y todo como la guía nos sugiere que abordemos el manejo y las líneas de tratamiento. La guía es muy específica de que, digamos, ellos recomiendan estas líneas, pero cada línea hay que, digamos, que aplicarla al contexto, a la clínica del paciente y digamos que pues es una guía, no siempre debemos como seguirla. Entonces, pues esta imagen la hice en base a lo que encontramos en la guía, que pues nos dice que toca medir la ferritina y la saturación de transferritina. Para eso, pues la primera línea siempre va a ser la terapia con hierro. Entonces, si tenemos un déficit de hierro y el paciente, digamos que está ya en hemodiálisis, ella nos dice como, bueno, si la saturación de transferritina es menor del 30 y tiene una ferritina por debajo o igual a 500 nanogramos por mililitro, pues podemos iniciar el hierro intravenoso, siempre y cuando hay que monitorizar pues la hemoglobina y los niveles de hierro. Si no, pues podemos optar por otras opciones. Entonces, aquí nos plantea otra cosa. Si los pacientes no están en diálisis, pues nos dice lo mismo, como si la ferritina es menor a 100 y la saturación de transferritina menor a 40%, o está dentro de entre 100 y 300 y menor a 25, pues que iniciemos el hierro oral según la tolerancia del paciente y según el contexto, y pues monitorearlo cada 3 meses es hasta encontrar, digamos, los valores meta. Ahora continúo. El monitoreo, perdóname Juan Pablo, te corrijo, es idealmente al mes. Cuando tú estás utilizando hierro oral, hierro endovenoso en la guía, nos dice utilizarlo, hacer el monitoreo cada mes o cada 3 meses dependiendo de la respuesta. Y lo otro, si quieres devuélvete un momentico, está súper bien esa gráfica que tú hiciste, porque, o sea, no sé si queda claro la razón de suplir hierro antes de utilizar eritropoyetina. No sé si quedó como claro esa parte. ¿Qué pasa si yo le pongo eritropoyetina a una persona que no tiene reservas de hierro? Juan Pablo. Sí, ya, pues estaba esperando tal vez si la pregunta también iba dirigida al auditorio, Sí. pero pues Ah, bueno, sí, pues ahí levantó la mano Daniel. Si quiere, Daniel nos puede contar. Sí, o sea, lo que pasaría, o sea, hay dos cosas. Uno, hemos dicho que la misma enfermedad renal per se y el mismo proceso inflamatorio, la misma axina, lleva a que las reservas de hierro estén disminuidas. Y claro, si yo pongo una eritropoyetina que pues sí va a estimular y va a poner a trabajar la médula, pero no tengo hierro, al final no voy a estar haciendo pues absolutamente nada. Exacto. Entonces, claro, ya si yo veo que el hierro no estoy logrando y ya tengo niveles adecuados y necesito exponer eritropoyetina porque el problema es per se la enfermedad renal y necesita el estímulo, pues se considera ya después de que ya sepa que estoy en niveles adecuados. De acuerdo, perfecto. Esa es la respuesta. Yo, pues esto sí es como muy de mi forma de ser. Yo soy fan de siempre poner cosas orales. O sea, todo lo subcutáneo, todo lo endovenoso, eso corresponde a un riesgo porque es romper la primera barrera de inmunidad que uno tiene, que es la piel. Entonces, la digo, en todos los que están en estadio 5, o sea, los pacientes que están en diálisis, la indicación es hierro endovenoso, pero eso tiene sí, hierro endovenoso, pero eso tiene dos razones. Una, porque por comodidad los pacientes ya están conectados a una máquina, o sea, ya les están funcionando un acceso venoso, sea una fístula, sea un catéter, les van a colocar o están con un dispositivo invasivo y pues es mucho más fácil colocarles algo ahí que darles una tableta de hierro oral que es terrible. Eso por un lado. Pero en el escenario uno siempre tiene que intentar utilizar los medicamentos orales siempre que sea posible. Además que muchas veces el sistema de salud, conseguir hierro, carboximaltosa, hierro sacarosa, no es fácil. Entonces uno tiene que saber cuándo prescribir el hierro oral, que es en todos los pacientes que están en diálisis peritoneal, que es esa PDI, de peritoneal diálisis, o que tienen una enfermedad renal crónica del estadio, pues más que todo 3 y 4. Listo, muy bien. bueno, entonces haciendo como énfasis en lo que decía Julián sobre pues, el hierro oral y el hierro intravenoso, pues la misma guía nos dice cómo nos muestra las presentaciones, nos muestra algunos ejemplos, como puede ser el sulfato ferroso en hierro oral o el hierro de sacarosa o la carboximaltosa férrica que mencionaba Julián de intravenosa.
Las presentaciones como que se debería manejar tanto pues día como las dosis y pues el esquema, ¿no? Entonces que uno es más de dosis diaria o días alternos y la dosis alta. Entonces también nos dice como el hierro oral es más lento, por ejemplo, empieza a actuar desde la cuarta a la octava semana, vamos a empezar a ver, digamos, cambios. En cambio, el hierro intravenoso es más rápido. Aquí digamos que hay que tener en cuenta y hay que derribar un mito que siempre se ha mantenido de que, digamos, a veces el hierro oral no funciona. Digamos que no va a tener la misma eficacia que el hierro intravenoso, pero sí se ha logrado demostrar que tiene eficacia y como dice Julián, es mucho más fácil a veces dar hierro oral que hierro intravenoso, pues dependiendo del caso. Y como lo dice mismo la misma guía y las ventajas, pues es de bajo costo, fácil administración y no es invasivo, no va a romper pues esta capa que es la piel, que es como la primera barrera. Eh, Algunas desventajas es que pues si el paciente tiene defectos en la absorción gastrointestinal, pues ahí ya vamos a empezar a perder un poco la cantidad del hierro y la respuesta va a ser aún más lento. Pues en el intravenoso, pues el acceso venoso es un mayor costo y pues el riesgo infusional ya supone un riesgo para el paciente. Y digamos que nos dice, el uso ideal de cada terapia pues debería ser como en la enfermedad renal crónica temprana o una anemia leve y ya el intravenoso dejarlo mucho para los pacientes que están ya en diálisis, que ya pues están conectados a la máquina y que pues digamos que incluso podría facilitar más ya que está en la máquina, pero siempre tratar de optar por el hierro oral siempre y cuando el paciente lo tolere y digamos que lo pueda absorber correctamente. Entonces, unas consideraciones pues del hierro es que siempre tenemos que suspender la terapia si el paciente llega a sufrir una infección por el mecanismo de secuestro de hierro de algunas bacterias y suspenderla si la ferritina llega a valores mayores de 700 o la saturación de transferritina mayor a 40, tenemos que pues suspender la terapia de hierro. Ahora pues voy a hablar de los estimuladores de la EPO, de la eritropoyetina, que pues es la segunda línea. Siempre va a ser la segunda línea, pues después de dar todo este hierro, como ya mencionó Daniel y mencionó Julián, de que es importante, pues esto va a Y actuar Juan sobre... Pablo, como un dato ahí de fina coquetería, diría el doctor Acero, em, digamos que en presentaciones de hierro endovenoso ninguno es superior. No hay ningún ensayo clínico aleatorizado que te diga es mejor ponerle carboximaltosa, es mejor ponerle hierro sacarosa, hierro IB, no hay estudios. Usualmente, o lo que yo he visto en mi práctica, es utilizar hierro carboximaltosa porque es más fácil usar. El sacarosa a uno le toca calcular el ganzón. En presentaciones de hierro oral, la guía sí habla de varios estudios, habla del hierro sucrosomial, que es el que tiene mejor tolerabilidad y mejor absorción gastrointestinal. También habla sobre el citrato férrico y también habla sobre el matol férrico. Digamos que uno muchas veces se hierra uno se queda con se queda con el sulfato ferroso, pero hay que saber que hay presentaciones diferentes de hierro que cada vez están pues mejorando y que nos están haciendo pues mucho más fácil la disposición del hierro oral. Y otra cosa es, hay indicaciones también de iniciar hierro endovenoso. Usualmente es cuando la ferritina está menor de 80 y la saturación de transferrina eh, está mayor del 30%. Entonces, en esos casos uno se puede iniciar con hierro endovenoso y está perfectamente justificado. También cuando el volumen corpuscular medio está muy bajo, cuando es menor de 80, uno puede asumir que la saturación de transferrina es menos de 30 y que la ferritina es menos de 500. Exacto. Ahí para Entonces, complementar al Juli, lo que dijiste de Juli ¿Qué Hugo? de ¿Qué que no más? hay... Bien, está una chimba la charla, chicos. Sí, está bueno, Eh, está bueno. no hay, Cuéntanos. no hay ningún hierro endovenoso que sea superior, pero hay algunos que son más seguros en cuanto a incidencia de efectos adversos. Entonces, por ejemplo, la carboximaltosa, el hierro carboximaltosa casi no tiene efectos adversos, el problema es que es muy caro y uno no lo tiene disponible De acuerdo. pues con fácil acceso. Entonces, por eso ustedes van a ver que en sitios de niveles elevados de atención probablemente usen o prefieran usar más hierro carboximaltosa porque tienen el acceso a este y es más seguro en cuanto al perfil de efectos adversos, pero
Pero lo que dice Juli es completamente cierto, o sea, no es que ninguno sea superior a otro. De acuerdo. Y otra cosa, perdóname Juan Pablo, es que esta es como otra cosita, la anemia de enfermedad renal crónica no da déficit de hierro tan marcado. O sea, si ustedes ven un volumen corpuscular medio menor 80, y esto sí es para todos, si son médicos generales o si son internistas, es búsquenle que está perdiendo sangre por otro lado. Mire cómo está gastrointestinal, si es mujer, mire cómo está ginecológico, mire cómo está la alimentación y apóyese del RW, el índice de Metzer o de otras cosas porque siempre está la talasemia por ahí escondida. ¿Listo? Súper. Listo. Entonces, pues ya continuando con nuestra segunda línea, que son los estimuladores de la eritropoyetina, en el mismo algoritmo, la misma guía nos dice, cuando vamos a considerar los ESA, los estimuladores de la EPO, primero hay que corregir el déficit de hierro, por lo mismo que mencionaba Daniel y Julián, de que pues tenemos que como darle hierro pues para que salga de donde van a producir esos glóbulos rojos. Entonces, una vez ya hecho eso, pues vamos a evaluar si la hemoglobina es menor a 10, pues los riesgos, todos los riesgos que pueden haber, incluso la caída de la hemoglobina, iniciamos la eritropoyetina y esa sí va a ser pues por vía subcutánea o intravenosa. Nos recomiendan, digamos, que iniciar con dosis bajas y ir ajustando gradualmente a la segunda a las 4 semanas. Entonces, monitoreamos y lo ideal es que se suba 1 gramo por decilitro de la hemoglobina entre las segunda y 4 semanas y a medida que se vaya aumentando la hemoglobina, ir disminuyendo o incluso suspender temporalmente pues la eritropoyetina. Entonces, pues como ya les dije, si llegamos a un nivel de 11.5, lo ideal sería suspender la terapia, vigilar los efectos adversos como puede ser el riesgo de trombosis, hipertensión o accidentes cerebrovasculares y incluso si llega a haber hiporrespuesta a la eritropoyetina, considerar otras causas que puedan llevar a esa hiporrespuesta antes de subir la dosis. La guía siempre ha sido muy enfática de que, digamos, siempre buscar otras causas adyacentes al tratamiento o a la anemia antes, digamos, de manipular o suministrar una terapia al paciente. Listo, pues ahora la guía menciona un nuevo fármaco que es el que está descrito ahí, que básicamente van a atacar o van a actuar, van a estimular la vía del factor inducible por hipoxia. Como ya mencionamos anteriormente, la eritropoyetina se activa pues por la hipoxia. Entonces, al estimular esta vía del factor, lo que vamos a hacer es producir endógenamente eritropoyetina. Vamos a reducir la hepcidina y mejorar tal vez un poco la disponibilidad del hierro y evitar, digamos, que la eritropoyesis sea inducida, sea por medio de los estimulantes de la EPO y sea más fisiológica y que sea el mismo cuerpo el que produzca la eritropoyetina y haga como este ciclo normal de renovación de glóbulos rojos y reemplazo de glóbulos rojos. La CAIDGO nos dice, nos recomienda que considerar esta terapia puede ser alternativa a la S solo en pacientes seleccionadas porque todavía no hay mucha evidencia de que pueda ser una guía segura. Son útiles cuando hay intolerancia o hiporrespuesta a los agentes estimulantes de la eritropoyetina, cuando se prefiere, digamos, un tratamiento oral, ya que esto es un medicamento por vía oral y no es subcutáneo o intravenoso, y siempre nos dice que no usarlo como primera línea universal después de suplementar hierro, siempre va a ser los estimuladores de la eritropoyetina con la evidencia actual y que pues debemos individualizar el uso según riesgo y beneficio. ¿Qué tanto riesgo estamos dispuestos a correr por el beneficio del paciente y si los beneficios aumentan los riesgos? Y evitar o usar cuando hay riesgo cardiovascular, trombosis, un cáncer activo o una enfermedad hepática. Pregunta, ¿alguno Ahí sabe es por qué? Ah, bueno, Juli, dale. Dinos, Daniel. No, Hay una era así. contraindicación importante, espérame, ya te doy la palabra. Una contraindicación importante y que muchas veces se pasa por alto es el embarazo. Esos nuevos medicamentos todavía no tienen estudios en pacientes embarazadas. Dinos, Daniel, ¿qué tienes de aporte o comentario? No, pues es un aporte, pero si a alguien se le mide o sabe o se le ocurre un poco porque tanto hablando de la eritropoyetina o cualquiera de estas terapias sobre el factor inducible por la hipoxia,
eh, tenemos que tener cuidado como sobre todo el hecho de que puedan generar trombos, ACV o Juan Pablo mencionaba también hipertensión en la diapositiva anterior. No sé si alguno se le ocurre, lo tiene presente o se lanza con algo, si no. Si quieres, cuéntanos, Dan. Entonces, no, entonces lo que ocurre, digamos que ahí cualquiera de estos, digamos, análogos pueden aumentar el riesgo. Uno, al aumentar la hemoglobina, una de las cosas que puede ocurrir es que, y sobre todo a valores altos y de forma rápida, pues aumenta la viscosidad sanguínea. Entonces empieza como a alterarse esa parte. Luego también puede haber un aumento de la resistencia al flujo y sobre todo hay un estrés sobre el endotelio que puede llevar, por ejemplo, aumento de la endotelina y a la disminución del óxido nítrico y eso lleva a que precisamente uno pues haya como ese aumento en la resistencia periférica junto con la mayor masa eritrocitaria que puede como favorecer el hecho de que aumente la presión arterial, pero sobre todo ese estrés sobre el endotelio, esa viscosidad sanguínea pues favorecen las trombosis y de una u otra manera pueden favorecer el ACV. Digamos que también una cosa que se describe esto como efectos protrombóticos directos, que no es que sea como súper potente, pero también puede llevar a activación plaquetaria y a ese mismo estrés en el endotelio, una reactividad vascular que lleva a la producción de factores pues, procoagulantes que llegaban a eso, y más en un paciente que, por ejemplo, está en diálisis, pues que puede, hay un riesgo de trombosis precisamente por sus accesos vasculares o puede tener algún antecedente de esto, el mismo estado proinflamatorio, entonces como todo eso combinado pues puede favorecer eso. Súper, Daniel, perfecto. Muchas veces nombramos el ACV, el infarto, pero ¿cuál es la trombosis más común en el escenario de enfermedad renal crónica y uso de estimulantes de eritropoyetina? Daniel, Uy, Juli, no sé, me corchas, ¿dónde sería la o cuál es? trombosis del catéter, y esa es Ok, que uno no la ve venir. Paciente tiene un acceso, tiene ahí inflamación, acuérdense, inflamación estado, triada de Virchow, tiene ahí el acceso y esos pacientes usualmente más que el ACV, más que el infarto, que son los más, pues más graves, es la trombosis del catéter. Y acuérdense que un catéter trombosado es un catéter que se perdió y agotamiento vascular, eso es un tema tenaz y anticoagulación también en enfermedad renal crónica. También por eso es que hay que tener tanto cuidado en este escenario. Súper. súper, Juli, gracias. Hay alguien que tiene la mano levantada, pero no sale. Yo tengo la mano levantada. Doctor León, buenas noches, ¿cómo ¿Cómo está, están? profe? Buenas noches. Una pregunta un tanto de ignorancia porque me llama mucho la atención el tema que están aquí discutiendo. Los factores asociados a hipoxia o inhibidores de la hipoxia, o en este caso, sé que están bastante relacionados sobre todo con el desarrollo de tumores y sobre todo con la angiogénesis que caracteriza el desarrollo de múltiples tumores. ¿Habrá algún estudio o se ha desarrollado algún estudio? Yo sé que aquí habla de cáncer activo, pero que eventualmente el uso de estos medicamentos puedan, al estimular el factor inducible por hipoxia, puedan de pronto aumentar la incidencia de algún cáncer, o es muy descabellado pensarlo. Sí, profe, de hecho los estudios pivotales que es creo que el pivotal que se llama ese estudio, excluye los pacientes con cáncer precisamente por esa consideración teórica. Creo que el estudio es con Daprasustat, si no estoy mal. La guía pues nos da esa recomendación como por favor evítelos en cáncer, no son seguros en cáncer y pues realmente hay que tener esa precaución especial en tumores sólidos. También bajo esa misma premisa de angiogénesis hay como mucha desconfianza o precaución en los pacientes con retinopatía diabética que también es por esa misma vía. Entonces, que haya una asociación causal no la hay,
pero sí se deben evitar especialmente en tumores de cáncer activo y tumores sólidos. Y los estudios se utilizaron con pacientes, se excluyeron los últimos hasta 5 años, entonces siempre dejan ahí como el riesgo-beneficio de utilizarlos o no, pero los estudios los excluyeron precisamente por eso. Súper, muchas gracias. Con gusto, profe. Listo. Ya por último tenemos la última línea de tratamiento que son las transfusiones, que digamos que ellos siempre, la guía siempre nos dice que digamos que hay que evitar las transfusiones, digamos que es como nuestra última línea, es nuestro último recurso y siempre debemos priorizar el hierro y pues los estimuladores de la eritropoyetina. Entonces ellos nos dicen como unas ciertas indicaciones y también cuándo evitar la transfusión por los riesgos. En este caso puede ser por el volumen, pues al meterle, digamos, más sangre, al transfundir más sangre, estamos aumentando el volumen y si ya es un riñón que tiene complicaciones, pues para filtrar todo este volumen que ya tiene una tasa de filtración glomerular disminuida, pues este volumen no va a ser capaz, digamos, como de filtrar todo este volumen y pues nos va a empezar a aumentar incluso pues el daño renal. También la inmunización, porque pues al ser sangre pues de otro paciente, de otra persona, vamos a hacer una cosa, un proceso que se llama la inmunización y que si el paciente estaba, digamos, en línea para producir, en espera para un trasplante, pues nos puede, digamos, aumentar las probabilidades de que el cuerpo haga rechazo de este trasplante o que toque esperar un poco más para bajar, inmunosuprimir un poco más al paciente, pues para evitar esto. También pues está el riesgo de infecciones y pues lo mismo nos dice, siempre usar el hierro y los estimuladores de eritropoyetina cuando sea posible. Ahora sí ya voy a mencionarles las indicaciones, que pues es cuando es una anemia severa asintomática, que haya inestabilidad hemodinámica, que haya estados de hipoxia o isquemia, que toque corregir urgentemente los niveles de hemoglobina, que haya falla o contraindicación de hierro y eritropoyetina, o que pues no, el paciente no esté respondiendo a esta terapia de estimuladores de eritropoyetina. Por eso mismo dice que el objetivo es corregir rápidamente la hemoglobina y volver a reevaluar la anemia después de la transfusión y volver a iniciar manejo con hierro y los estimuladores de eritropoyetina. Listo, ya por último, pues unas conclusiones rápidas de la charla y de la guía. Entonces, tenemos que el diagnóstico de anemia en enfermedad renal crónica siempre debe ser confirmado después de descartar otras causas de acuerdo a la clínica del paciente. El manejo de la enfermedad renal crónica pues debe ser escalonado. El hierro siempre como primera línea, luego estimuladores de eritropoyetina o pues estos nuevos medicamentos que inducen el factor de hipoxia, de acuerdo a pues lo que mencionamos, riesgos, beneficios y por último las transfusiones. El objetivo del tratamiento no es normalizar la hemoglobina, sino mantener niveles seguros que mejoren los síntomas y minimicen siempre el riesgo cardiovascular. Y pues los inhibidores, los medicamentos que actúan sobre el factor de hipoxia, inducible de hipoxia, son una gran alternativa oral a los estimuladores de la eritropoyetina y amplían opciones terapéuticas, pero pues todavía faltan resultados consistentes sobre su seguridad y eficacia pues a largo plazo. Y las transfusiones son unas medidas de rescate reservadas solo para la anemia severa o sintomática y deben evitarse siempre y cuando sea posible, especialmente en los candidatos con trasplante renal. Súper bien, me gustan esas conclusiones. Juan abrió el micrófono. Sí, ¿cómo están? Felicitaciones. Nadie me conoce ahí, pero les digo brevemente, soy exalumno de la Universidad del 2009, pero soy el jefe de nefrología acá en el Hospital Jackson de la Universidad de Miami y me encantó la charla. No quise intervenir antes, pero me pareció fabulosa la dinámica. Felicitarlos, expresarles todo mi respaldo en lo que pueda y bueno, seguiré conectándome a estas charlas de ustedes que me llamaron mucho la atención y bueno, el trabajo que están haciendo es súper, súper enriquecedor desde el punto de vista académico. Entonces, sigan adelante y bueno, esa es la única forma de aprender. Muchas gracias, doctor. Un Muchas gusto gracias, doctor. tenerlo y un honor tenerlo acá y qué chévere que haya tantas personas conectadas a estos espacios académicos.
Bueno, ya para finalizar, me gustaría saber si alguna persona del grupo, algún estudiante también tiene alguna duda que le podamos resolver o si todo quedó perfecto. Bueno, mientras tanto, entonces felicitar a Juan Pablo, pues muchas gracias, muy resumida tu exposición. También agradecer por la participación que tuvieron pues los residentes y los doctores acá en esta charla. Ustedes saben que nosotros sacamos pues provecho de todo esto y gracias pues al doctor Juan que se conectó y siempre bienvenido también. No sé si haya más dudas, preguntas. ¿Tenemos algo ahí de espacio o ya damos por cerrada? Yo le tengo una pregunta, Juan, no sé si puedo revisar, es muy importante en enfermedad renal. ¿Por qué tratamos la anemia? ¿Mejora la sobrevida de los pacientes o simplemente para corregir un número? Eh, Bueno, pues como lo mencioné al inicio, digamos que es una condición relacionada, no es tanto solo por un número, sino que pues es importante tenerla porque dependiendo del estadio de la enfermedad y todo nos puede aumentar complicaciones tanto de la enfermedad renal crónica y la misma enfermedad renal crónica pues nos puede aumentar el pronóstico, nos puede empeorar el pronóstico, es la palabra frente a la misma anemia. Entonces, digamos que es importante mantener ese nivel de la sangre en buen estado, el nivel de los glóbulos rojos lo más óptimo posible, pues para evitar que empeoren las dos cosas, tanto la enfermedad renal crónica o que la enfermedad renal crónica nos empeore el pronóstico de la anemia. Ahí, digamos que es como interesante la pregunta porque en enfermedad renal crónica corregir la anemia como que no ha demostrado que mejore del todo mortalidad. Mejora más que todo es calidad de vida, o sea, lo que es fatiga, disnea, capacidad funcional el ejercicio, sensación subjetiva de bienestar, o sea, quality of life. Y a nivel hemodinámico y de corazón, pues también es donde hay como un impacto. Disminuye la sobrecarga, el alto gasto y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y pues la clase funcional de insuficiencia cardíaca. Correcto. Muy bien. Bueno, sin